Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abordar un tema de vital importancia, mis amados hermanos, que ciertamente en este tiempo hay muchas controversias con respecto a lo que está ocurriendo en este tiempo. Es importante, amados hermanos, introducirnos en la palabra de Dios, y para ello les voy a invitar, por favor, que nos ubiquemos en el último libro de la Biblia, en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 10 hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino que cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Gloria a Dios. Vamos a hacer una breve oración, amados hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en este tiempo que tú permites, Señor, que estemos conectados a través de esta red social y asimismo unirnos en espíritu, Señor. Sabemos, Señor, que están ocurriendo cosas, Señor, en el mundo entero, y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes, nos enseñes, Señor, tu palabra, porque tu palabra nos enseña, Señor, y nos declara, Señor, que los misterios, Señor, que están registrados aquí en este libro sagrado, es para poder entenderlo, amado Dios, con la iluminación de tu Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos que nos están viendo, asimismo por aquellos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Seas tú tocando sus corazones, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. El tema de, hermanos, es China en la profecía. Gloria al nombre del Señor. Muchos temas han surgido en este tiempo con respecto al continente chino. Amén. Llamarlo así de esa forma porque se le conoce la China continental. En este tiempo el mundo está sufriendo una crisis de una pandemia que está azotando a muchos pueblos, a muchas naciones. Aleluya. Este mundo tan gigantesco, con sus más de 7.000 millones de habitantes, se ha rendido ante un microscópico enemigo. Un enemigo invisible que hasta el día de hoy no se ha podido encontrar una vacuna para mitigar los grandes dolores que están ocasionando en el mundo entero. En especial Europa. Ahora, según las nuevas estadísticas que están saliendo, es Estados Unidos que está en primer lugar de infestados por esta pandemia. Asimismo, aquí en Perú estamos en cuarentena. Y el mundo ciertamente está en cuarentena. El comercio, la industria, amén, y toda clase de negocio que compete a la economía está paralizada. La economía del mundo se ha paralizado ante este enemigo invisible. Estamos nosotros a puertas de festejar la Pascua judía. Si queremos nosotros recordar un poco con respecto a lo que ocurrió hace más de 1500 años antes de Cristo, podemos recordar nosotros que en Egipto, amados hermanos, la palabra Egipto en hebreo significa Misraim, y la palabra Misraim significa tierra de aflicción. Israel estaba en una tierra afligida. Israel estaba en una nación que estaba siendo esclavizada, estaba siendo martirizada por los egipcios.
Pero llegó un momento que Dios, a través de las oraciones, a través del clamor del mismo pueblo de Israel que Dios eligió, porque Israel es la nación que Dios eligió. Eso no implica, amados hermanos, que la elección de Israel sea la exclusión del mundo. No, sino la elección de Israel no es la exclusión del mundo, sino es el medio para poder alcanzar a las naciones a través de la bendita nación de Israel. Porque Dios también nos ha llamado a orar por Jerusalén, a orar por la paz de Jerusalén. Qué irónico porque la misma palabra Jerusalén proviene de la palabra Shalom, que significa tierra de paz. Y es en ese espacio geográfico donde no se encuentra paz. Muchos políticos, hasta el día de hoy, hasta el mismo primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, está haciendo todos los esfuerzos para encontrar una paz en el Medio Oriente. Asimismo los Estados Unidos y muchas naciones están haciendo todos los esfuerzos para poder alcanzar la paz en el Medio Oriente. Pero entendamos claramente que la palabra de Dios nos enseña que el príncipe de paz es Jesucristo, es Yeshua HaMashiach, como lo conocen, amén, los judíos. Es nuestro Salvador, es el Salvador del mundo. Retomemos la historia que estábamos comentando anteriormente con respecto a Israel en Egipto hace más de 1500 años. Aleluya. Dios ordenó a Moisés y a Aarón celebrar una Pascua. Dios ordenó a Moisés y a Aarón escoger un cordero. El día 10 del mes de Nisan tenía que escogerse un cordero por familia. Mas el día 14 tenía que sacrificarse ese cordero entre las 2 tardes. Para Israel actualmente, en el calendario del Medio Oriente y muchas naciones como también China, el calendario que rige a aquellas naciones es el calendario lunar. Para nosotros, las naciones occidentales, el calendario que rige es el calendario gregoriano. Y por ende, amén, el mes de Nisan viene a ser el primer mes del año religioso judío. Y Dios instituyó que ese mes tenía que ser recordado para todas las generaciones. El mes de Nisan o el mes de Aviv, como se le conoce, está entre el mes de abril o mayo en nuestro calendario. Dios ordenó que consideren un cordero por familia en la fiesta de la Pascua. Miren, amados hermanos, nosotros como pueblo occidental, como una nación gentil, estamos a punto de celebrar esa Pascua el 8 de abril. El 8 de abril se ha de celebrar la Pascua judía. También es importante remembrar y considerar que recordemos esa Pascua que Dios celebró para el mundo entero, cuando envió a Jesucristo, y Juan lo designó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, desde ese entonces Dios ha reservado un pueblo que ha sido considerado proféticamente como el reloj de Dios. Las profecías que fue dada a Daniel, para ya introducirnos en el tema, China en la profecía, Dios dio una profecía a Daniel, la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 semanas, que son 483 años que se ha cumplido desde la culminación del exilio en Babilonia en retorno a Jerusalén. Desde ese entonces hasta la muerte de Jesucristo y la ascensión de su vida misma, desde ahí en adelante el reloj profético de Dios se ha detenido. Y solamente falta una semana.
una semana profética que equivale a 7 años. A 7 años. Nosotros lo conocemos en escatología como la gran tribulación. El Antiguo Testamento, el libro de Isaías y muchos libros más, considerados libros proféticos, lo llaman la angustia de Jacob. La angustia de Jacob o la semana 70. Nosotros lo conocemos como la gran tribulación. Y es ahí que vamos a introducirnos para saber dónde está China en la profecía. Porque en este tiempo, amados hermanos, amados pastores, amados amigos que nos están viendo en esta oportunidad, es importante saber cuáles son los tiempos que Dios ha determinado para la humanidad. Porque Dios ha determinado un tiempo en específico. Aleluya. Dentro de la escatología bíblica, gloria al nombre del Señor, hay puntos que debemos de considerar. Es importante señalar porque en este tiempo muchos eruditos y religiosos han tergiversado la Biblia. Y es por ello que es importante escudriñar la palabra de Dios. Ahora que en este tiempo tenemos, amén, un tiempo adecuado que el Señor ha permitido a la iglesia que estemos en nuestros hogares para poder meditar, para poder estudiar, para poder escudriñar la palabra de Dios. Aleluya. Sé que hay veces es complicado leer la Biblia en nuestro propio idioma. Pero desde aquí invitarles a todos mis hermanos y pastores que nos están viendo y líderes en general, que estudiemos la palabra de Dios, amén, en su idioma original. Hoy Dios ha permitido la facilidad de la tecnología y la ciencia, ha avanzado vertiginosamente. Y hoy tenemos la posibilidad de poder tener muchas versiones de Biblia a nuestro alcance. Asimismo, diccionarios bíblicos que podemos considerar. Asimismo, Biblias en su idioma original como el hebreo, arameo y griego. Gloria al nombre del Señor. Entonces, yéndonos al tema en sí. La Biblia, gloria al nombre del Señor, en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de un tema. Amén. Y el tema que hemos abordado pues en esta mañana es China en la profecía. Y vamos a ver, aleluya, si es cierto o no. Dice la palabra de Dios en el verso 12 del capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Muchos eruditos y teólogos, hasta rabinos, han considerado que los reyes del oriente especifica algunas naciones, amén, que están al oriente de Israel. Gloria al nombre del Señor. Pero antes de ello quisiera desarrollar, amén, aleluya, un poco con relación a China. Hay algunos que postulan que este virus se originó por causa de los chinos. Aleluya. Hay otros que sugieren que fue el mismo Estados Unidos que envió ese virus para tambalear la economía china. Como ustedes sabrán, ahorita China está en un auge, está creciendo vertiginosamente en la economía. Y esto ha permitido ciertamente que a través de esta pandemia todas las bolsas del mundo han sucumbido. Hasta las bolsas de China sucumbió. Pasó un cierto tiempo donde las bolsas estaban en el suelo, estaban a precio de mercado. Esto permitió que China, ustedes pueden informarse bien esto a través del internet, a través de los medios de comunicación de la CNN, informan que China se ha comprado más del 30% de las adquisiciones de las bolsas de Europa y de los Estados Unidos. China ha comprado acciones y esto va a permitir que China crezca económicamente.
hoy en día, se está renovando la ruta de la seda. Se está renovando la ruta de la seda que sale desde China hacia Europa. Miren, amados hermanos, China, llamado la China continental, tiene una población de 1.386 millones de habitantes. 1.386 millones de habitantes, de los cuales hay una reserva de 318 millones de soldados dispuestos para una guerra. Y eso no solamente es ese dato, lo en nombre del Señor. Miren, amados hermanos, uno se pregunta cómo ha crecido China tan rápido. Hace más de 2000 años antes de Cristo, un emperador llamado Xiang Li permitió que muchos judíos del oriente, que muchos judíos que venían de Persia, justamente por la llamada ruta de la seda, a China, y llegaron a una comunidad que era prácticamente en ese tiempo la capital de China, con más de 600,000 habitantes. Era prácticamente la capital de China, llamada Kaifeng. En esa ciudad una gran comunidad judía llegó. El emperador permitió que ellos radican ahí por causa de la persecución, por causa del exilio de los judíos. Desde ese entonces, China empezó a crecer. China empezó a ser bendecida. Y uno se preguntará ¿por qué? Porque la Biblia nos declara prácticamente: todo aquel que bendiga a la nación de Israel será bendito. Dios le dijo a Abraham: todo aquel que te bendiga será bendito, aquel que te maldiga será maldito. Esa es la promesa que le dio Dios a Abraham. Y la nación de Israel, amén, son descendientes de Abraham. Todo aquel que maldiga a Israel será maldito, y todo aquel que bendiga a Israel será bendito. Es una promesa. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Desde ese entonces, China empezó a crecer vertiginosamente en cuanto a la política, su industria, su economía. Actualmente se está construyendo carriles inmensos, amén, que son parte de la ruta de la seda para poder llegar a Occidente, a Europa, para poder vender los productos chinos. Los teléfonos, la tecnología, su industria, productos, están llegando por aquella ruta. Gloria al nombre del Señor. China, amados hermanos, China actualmente es el mayor acreedor de los Estados Unidos. Estados prácticamente es deudor de China. Y esto nos enseña a nosotros, amados hermanos. Y la Biblia, la escatología bíblica nos enseña que esto solamente es un escenario, es una señal del inminente arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes que venga Jesucristo en las nubes, antes que la iglesia sea parte de ese escenario tan anhelado por muchos de nosotros, antes que venga Jesucristo en las nubes, en la tierra se verá un escenario caótico, en el cual Europa esté en la bancarrota, Estados Unidos esté en la bancarrota. Ese es el escenario. El mundo esté en caos. Y en ese escenario caótico surgirá el anticristo. La Biblia nos enseña que el jinete del caballo blanco, que vino con un arco sin arma, ese es el anticristo. Aleluya. En ese escenario caótico el anticristo dirá: yo tengo la solución para poder resolver todos los problemas económicos del mundo. Y es en ese tiempo que el mundo va a elegir al anticristo como presidente y como único líder mundial. Pero para ese entonces la iglesia ya no estará aquí en esta tierra. Ahí empezarán los sellos.
Ahí empezarán las trompetas. Ahí empezará, amados hermanos, los juicios, la ira de Dios sobre la humanidad que se ha quedado, amén, en la tierra. La Biblia lo llama los habitantes de la tierra, porque son ellos los que tienen su esperanza en la tierra. Mas nosotros, la Biblia dice que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Amén. Mas la Biblia lo llama habitantes de la tierra, aquellos que ponen su esperanza en las cosas pasajeras, en las cosas materiales, en las cosas físicas, en la comodidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces vamos a ver lo que dice Apocalipsis con respecto a China. Amén. El verso 12 del capítulo 16 de Apocalipsis, amén, habla del río Éufrates. Si nosotros nos ubicamos geográficamente, ¿dónde se encuentra el río Éufrates? El Éufrates es un río que menciona la Biblia en el libro de Génesis, así como el Hiddekel o el Tigris. Y Éufrates, actualmente en el año 2009, a través de la NASA, se ha podido visualizar que el río Éufrates se está secando, amados. El río Éufrates se está secando. En específico, hay una ciudad llamada, gloria al nombre del Señor, Ramadidán. Una ciudad llamada Ramadidán que se encuentra en Irak. En ese espacio se ve espacios donde el agua ya no está fluyendo, donde incluso la gente misma puede cruzar ese río en seco. Ustedes pueden verificar a través de una aplicación llamada Google Earth. Esta aplicación permite que nosotros podamos recorrer el mundo y podemos ver la geografía del mundo. Miren, esta ciudad Ramadidán, que se encuentra en Irak, está al oriente de Israel, amén, aleluya, está al norte de Israel. Y nosotros conocemos que el norte de Israel se lo llama los montes o los altos del Golán. Aleluya. Y desde ahí vendrán, amén, y surgirá la batalla de Gog y Magog. No confundamos los escenarios y los eventos apocalípticos, porque es importante designar cada acontecimiento en una cronología, amén, escatológica, porque muchas veces, amén, colocamos un escenario apocalíptico fuera de su cronología bíblica. Amén. Una cosa es la batalla de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38. Otra es la batalla de Gog y Magog, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Porque de que se va a venir una tercera guerra mundial, se va a venir. Pero esta tercera guerra mundial estará dividido en dos: la batalla de Gog y Magog y la batalla del Armagedón. La última guerra, o la tercera guerra, o la cuarta guerra mundial, será entre ángeles y humanos en la batalla de Gog y Magog de Apocalipsis. No confundamos, amados hermanos. Una es la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38, donde el líder ruso, donde Gog liderará muchas naciones y vendrán del norte de Israel para invadir a aquella nación que Dios eligió. Y si nosotros, amados hermanos, queremos indagar un poco con respecto a esto, ¿por qué en la batalla de Gog y Magog, amén, muchos escatólogos y eruditos no saben dónde colocar la batalla de Gog y Magog de Ezequiel 38, si es antes o después del arrebatamiento? Pero lo importante aquí es que esa batalla de Gog y Magog ocurrirá casi cerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a ocurrir? Actualmente Israel ha encontrado hallazgos gasíferos. Hay muchos yacimientos gasíferos en Israel.
específicamente Rusia es potencia en gas, así como Bolivia y Perú son potencias en gas. Rusia, en aquel tiempo, va a ver ese yacimiento gasífero que se encuentra en Israel como una presa. Y va a ir a invadir a Israel. ¿Para qué? Para exterminar a la nación de Israel y robar todos sus yacimientos gasíferos. Ese será prácticamente la carnada que Dios usará para destruir al líder ruso y muchas naciones con ellas, que en otra oportunidad quizás lo vamos a abordar. Yéndonos al tema, mis amados hermanos, aleluya, el río Éufrates se está secando y esto va a permitir que a través de la ruta de la seda lleguen más de 200 millones de soldados a Megido o Armagedón. Pero la pregunta es, ¿quiénes son estos reyes del oriente? ¿Quiénes son estos personajes que menciona el libro de Apocalipsis? Gloria al nombre del Señor. Miren, vamos hermanos, no es solamente Corea del Sur, no es solamente Corea del Norte o Japón o China, los reyes del oriente. Son más de 32 naciones que se van a unir, amén, para ir a Israel. Porque para ese entonces estará a punto de culminar la angustia de Jacob. Está a punto de culminar la semana 70 o la gran tribulación. Amados hermanos, se estará culminando. Porque al final de la gran tribulación o la angustia de Jacob será la batalla del Armagedón, donde estos reyes del oriente con más de 32 naciones que van a venir del oriente para invadir a Israel y desaparecerla por completo, Dios va a intervenir. Porque miren, amados hermanos, han pasado miles de años, han pasado cientos de años y décadas, donde han querido exterminar a la nación de Israel. Hasta el día de hoy han querido exterminar a Israel, pero no van a poder, porque la palabra de Dios dice que Dios va a preservar a Israel, porque Israel tiene una misión específica para cumplir en la gran tribulación, que es los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados son ciudadanos israelíes de diferentes tribus, que ellos van a tener un plan, un trabajo en específico en la gran tribulación. Pero la Biblia dice que Dios salvará a todo Israel. Aleluya. En ese escenario, gloria al nombre del Señor, donde surge, aleluya, la batalla de Armagedón, en ese escenario el anticristo estará gobernando Israel y muchas naciones. Y la Biblia dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Aleluya. Esa copa que va a ser derramada, amado hermano, va a permitir que se seque el río. Pero también otro ángel que tocó, amén, aleluya, en el verso 10 dice: derramó su copa, aleluya, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios envió un juicio sobre la bestia, sobre el anticristo y todos aquellos que estaban al lado de él. Pero esto no solamente fue un juicio, un castigo para ellos, sino eso permitió que ellos blasfemen aún más contra Dios. Porque el verso 11 dice: y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores. Miren, la gente en ese tiempo, incluso que ya ha surgido el arrebatamiento y están siendo testigos oculares del juicio, de la ira de Dios en la gran tribulación, aún con eso no se van a arrepentir, aún con eso van a blasfemar contra Dios. Si hoy mismo podemos visualizar y ver, amados hermanos, que la gente hoy en día, a través de esta crisis, no quieren aceptar
a Dios como el único amo y Señor del universo. Doy gloria a Dios por algunos presidentes y gobernantes que están considerando a Dios como el único amo y Señor que regenta todo el universo. Pero hay muchos gobernantes que le han dado la espalda, como el mismo presidente Xi Jinping. Este presidente Xi Jinping, si nosotros queremos un poco introducirnos en la política de este presidente comunista, que en el año 2013 empezó su gobierno, el 14 de marzo del 2013 empezó a gobernar Xi Jinping, un presidente comunista. Oremos, amados hermanos, por los hermanos que están en China, porque a través del Partido Comunista Chino, a través del presidente Xi Jinping, muchos cristianos están siendo perseguidos. Y usted quizás verá, y sí, la iglesia ya en China está creciendo de una manera, amén, terrible. La iglesia protestante, la iglesia cristiana en China está creciendo. Pero la pregunta es, ¿por qué hay persecución a nuestros hermanos ahí en China? Porque hay un grupo de nuestros hermanos que no quieren que el presidente Xi Jinping los gobierne. Porque hay muchas iglesias ilegales y también legales. Las iglesias legales allá en China, iglesias cristianas, el gobierno prácticamente, amén, les supervisa todo. Hasta incluso a los mismos pastores les dice que tienen que, antes de llevar sus sermones a sus respectivas iglesias, tienen que pasar por la inspección del gobierno comunista para revisar sus sermones, sus predicaciones. Porque el Partido Comunista no quiere ninguna unidad en la iglesia cristiana allá en China. Por eso no hay denominaciones. Por eso no hay presbiterios allá en China. Pero hay un grupo allá en China de nuestros hermanos que están haciendo servicios, que están haciendo sus cultos en casas, en casas subterráneas, porque ellos no quieren legalizar sus iglesias, porque el gobierno les supervisa todo. Hay muchas historias de muchos hermanos que por causa de la persecución del Partido Comunista han muerto, porque no han querido que el presidente Xi Jinping los gobierne, porque ellos saben con claridad que Dios nos ha llamado a libertad y el único quien nos gobierna es Jesucristo. Aleluya. El presidente Xi Jinping ha destruido muchas iglesias. El presidente ha quitado muchos textos bíblicos, incluso no se puede colocar textos bíblicos en las casas y peor en las iglesias. Hay una persecución, no hay libertad de culto en China, amados hermanos. Y es por ello que también Dios está azotando China. Y es por ello también, amados hermanos, que Europa, que le ha dado la espalda a Dios, amén, Dios les está llamando a ellos, a que ellos reconsideren lo que antes ellos creyeron. Gloria al nombre del Señor. Y miren, amados hermanos, parece irónico, pero que cuando uno revisa un poco acerca de lo que ocurrió durante estos meses atrás, aleluya, el Año Nuevo Chino, que se celebra entre finales de enero, en otros años a mediados de febrero, porque ellos tienen el calendario lunar, ¿no? Ese año chino fue considerado el año de la rata de metal. Y me imagino que para los europeos esto trae memoria lo que ocurrió en el año 1347. En el año 1347, en un otoño, surgió una peste llamada la peste bubónica o la peste negra, que surgió en el Mar Negro. Esta peste casi extermina a Europa, porque murieron casi el 78% de los habitantes en ese entonces. Gloria al Señor. Esta peste, llamada la peste bubónica, mató a más del 78% de los habitantes de Europa. Pero lo que más mató fue el pánico.
lo que más mató fue la falta de información. Porque muchos, en ese entonces, muchos creían que esa peste provenía de los mismos judíos. Y comenzaron a asesinar y a perseguir a los judíos y a quemarlos en hogueras a los judíos. Y esto por causa de la higiene, porque por causa de la falta de higiene, muchos europeos murieron, porque ellos se comenzaron a lacerar el cuerpo, derramando mucha sangre, y eso atrajo a pulgas de las ratas, que esto se expandió, amados hermanos, en muchos, y esta peste asesinó y mató a muchos en ese entonces. Gloria al nombre del Señor. Miren, que es importante la higiene en este tiempo. Es muy importante la higiene. Amén, aleluya, en todos los aspectos. Amén, la higiene, amén, dentro de nuestras casas, la higiene, amén, personal, y también la higiene espiritual. Porque Dios, amados hermanos, no solamente quiere que tú seas limpio físicamente, sino quiere que tú también seas limpio, higiénico espiritualmente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque lo que Dios en este tiempo está buscando, que nosotros seamos limpios espiritualmente. Porque la Biblia dice, amén, ninguna cosa inmunda va a heredar el reino de los cielos. Porque solamente los que tienen su vestidura blanca y limpia, amén, podrán heredar el reino de los cielos. Entonces yéndonos al tema con respecto a China en la profecía, aleluya. Estamos hablando con respecto, amén, al Partido Comunista China, aleluya. Y esto ciertamente ha ocasionado muchas teorías de conspiración, mis amados hermanos. Si China originó o no, hay muchas personas que tienen interrogantes con respecto a este tema. Incluso ha habido mucha información de agentes, amén, agentes secretos. Incluso la CIA, el Mossad, amén, han declarado abiertamente de un virólogo llamado Yoshiro Kawaoka, que fue el autor y creador y la mutación de este virus. Hay muchas teorías de conspiración con respecto a esto, pero lo cierto es, amados hermanos, es que Dios ha permitido, porque una de las dos cosas que debemos de entender, que hay dos tipos de voluntad: la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, que viene de Dios. Y muchas veces Dios permite, pero no tolera. Dios permite, amén, pero no es tolerante. Dios no es tolerante, amados hermanos. Entendamos eso. Amén. Gloria al Señor. Tarde o temprano tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos, porque Dios de esa forma disciplina, Dios de esa forma instruye a su pueblo para que nosotros nos corrijamos. Amados hermanos, este libro sagrado es un libro de prevención. Es un libro que nos previene antes que caigamos en el castigo del Eterno. Porque Dios, antes que tú caigas, Dios te previene a través de este libro. Más de 32 naciones que vendrán del oriente y cruzarán el Éufrates, llegarán al norte de Israel en los altos del Golán y llegarán a Megido. Ahí se reunirán muchas naciones para combatir en la batalla del Armagedón. En primer término, el primer propósito de los reyes del oriente es derrocar al anticristo, porque hasta ese entonces, al final de la gran tribulación, el anticristo tendrá hegemonía en el mundo entero. Pero los reyes del oriente vendrán y querrán derrocar al anticristo. Pero el propósito espiritual de estos reyes del oriente es combatir y pelear contra el Cordero. Es pelear contra el Cordero, porque ese espíritu que sale de la boca de la bestia, dice la palabra de Dios, aleluya, y del falso profeta y del dragón, esos espíritus a manera de ranas, esos espíritus saldrán a las naciones para confundirlos y para
persuadirlos para ir a la gran batalla del Armagedón. Y para ese entonces Israel estará prácticamente al borde de la desaparición, al borde de la desaparición. Y es en ese entonces, amados hermanos, es en ese entonces donde se cumple el Salmos, donde dice: alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Los judíos dirán: Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque es en ese entonces donde inmediatamente los ojos de los reyes de la tierra mirarán, y ahí se cumplirá la palabra, amén, cuando dice: todo ojo lo verá, todo ojo verá cuando Jesucristo venga en las nubes. Y esto es llamado la segunda venida de Cristo. Miren, amados hermanos, la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Apocalipsis, bendito sea el nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 11, dice: lleva por título la segunda venida de Cristo en gloria. Hace una comparación entre Mateo 24. Quiero hacer una puntualización aquí. Amén. La segunda venida de Cristo, comparando a lo de Mateo 24. Mateo 24 tiene una estructura escatológica que la mayoría de esos textos, de esos versículos, hablan acerca de Israel. Todo ese escenario de Mateo 24 es un escenario que habla específicamente para la nación de Israel, amados hermanos. Aleluya. Y todo ojo lo verá, y la segunda venida de Cristo visiblemente es para la nación de Israel. Porque para la iglesia que forman muchos pueblos, muchos linajes de la tierra, muchas tribus de la tierra, la Biblia dice: en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está el arrebatamiento. Pero cuando la Escritura dice: todo ojo lo verá, se refiere a la segunda venida de Cristo visible. Y esto implica en el capítulo 19, verso 11, donde dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Aleluya. Es en ese entonces, en la batalla del Armagedón, al final de la angustia de Jacob, en la gran tribulación, al final de la gran tribulación, donde Jesucristo vendrá desde las nubes para establecer su reino milenial, para establecer, aleluya, un nuevo orden mundial. Hoy en este tiempo se habla de un nuevo orden mundial. Los gobernantes hablan de un nuevo orden mundial. Aleluya. Porque quieren establecer una unidad. Quieren establecer una globalización. Y ciertamente la globalización está actualmente vigente. Pero ¿qué es lo que quieren los gobernantes de la tierra? Quieren unidad. Incluso a través de una rama de la teología, es una rama tergiversada, ¿no?, de la doctrina que surgió de la misma iglesia protestante. El ecumenismo enseña que todos tenemos un solo Dios. Tú tienes a Alá, tú tienes a Buda, tú tienes a Confucio, y muchas religiones del mundo se van a unir, como ocurrió en el Vaticano, con un solo propósito de propagar el supuesto evangelio. Los hermanos del Señor, a través del ecumenismo, muchas religiones se están uniendo. Y asimismo la política se va a unir. Asimismo la economía se va a unir. Amén. A través de muchos bloques.
¿Con qué finalidad? Con abrir el paso, con abrir el camino al anticristo. A través del aborto, a través de la propagación del homosexualismo, a través, bendito sea el nombre del Señor, de muchas políticas y muchas leyes que están en contra de los principios bíblicos. Pero la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que la iglesia, mientras la iglesia está en esta tierra, la iglesia va a preservar la moral, la iglesia va a preservar la ética. Quizás vemos muchas naciones que se han ido en contra de los principios de la palabra de Dios, pero imagínense, amados hermanos, cuando la iglesia no esté aquí en esta tierra, la inmoralidad se va a desbordar. La inmoralidad, amados hermanos, va a llegar a los más recónditos pueblos de cada nación y muchos gobernantes lo van a aceptar. Pero miren, amados hermanos, les digo en el nombre del Señor, no podemos quedarnos dormidos. La iglesia no se puede quedar dormida. Quizás las iglesias en este tiempo están cerradas. Hasta el 12 de abril, o hasta el 13 de abril, las iglesias están cerradas actualmente. Pero ¿saben qué, amados hermanos? La iglesia del Señor no está cerrada. Porque usted y yo somos la iglesia del Señor. La palabra iglesia proviene del griego eclesía. Y la palabra eclesía significa salir hacia afuera, los de afuera. Y nosotros propagamos el evangelio no adentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. El nombre del Señor. Es esa tarea, es esa responsabilidad que debemos de acatar de parte del eterno Dios, de llevar el evangelio afuera, amados hermanos. Aleluya. Y hoy en este tiempo que estamos en nuestros hogares, que estamos, amén, en nuestras casas, juntamente con nuestras familias, unámonos para poder hacer nuestro devocional, para poder estudiar la palabra de Dios. Porque hoy más que nunca, amados hermanos, hoy más que nunca, miren, el río Éufrates prácticamente se está secando. Y se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, dando pase para los reyes del oriente, donde China va a comandar con sus 200 millones de soldados de muchas naciones para ir a invadir a Israel. Amados hermanos, aleluya. Y por ello que la iglesia no tiene que ser ajena a lo que está aconteciendo hoy, porque son señales, aleluya, preapocalípticas. Son señales antes del inminente arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Para concluir, amados hermanos, yo le doy gracias a Dios, a todos ustedes, amén, por permitir que estemos compartiendo la palabra de Dios y también a extender la invitación. El día martes haremos un servicio también y estaremos estudiando la parábola de las 10 vírgenes juntamente con mi hermano Gilbert Jorge. El día martes a las 7:30 estaremos compartiendo en un panel, en un estudio de la palabra de Dios con respecto a este tema. Amén. Y les hago esa invitación. Gracias les doy a mis amigos que están viéndonos en este momento, amén, a través de las redes sociales, a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos también de carne, que Dios les bendiga, amén, aleluya. Y para concluir, amados hermanos, aleluya, en la Biblia, amén, dice, verso 15, capítulo 16, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aleluya, iglesia del Señor. Jesucristo viene como ladrón en la noche. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Esto no nos va a tomar por sorpresa, porque a la iglesia del Señor no nos puede tomar por sorpresa, porque ya la Biblia aleluya, ha constituido. Ya la palabra de Dios nos dice que hay un plan en específico y que la iglesia no debe de pasar por alto todas estas cosas. Y por ello que les animo, les exhorto en el amor del Señor que estudie la palabra de Dios. Aleluya. Dice, Jesucristo viene como ladrón, bienaventurado, feliz, dichoso, extremadamente bendecido, dice en el griego, el que vela
y guarda sus ropas. Dios te ha dado una ropa espiritual, amigo, mi hermano. Dios te da una ropa espiritual que tú la guardes, y esa es la ropa que el Espíritu Santo te ha puesto. Que la conserves limpia y pura para ese evento, ese acontecimiento que la iglesia espera con ansias. Gloria al Señor. Y dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, porque Dios en el gran tribunal de Cristo ha de recompensar a aquellos que conservaron sus vestiduras limpias en el gran tribunal de Cristo. Amados hermanos, inmediatamente, un segundo después que la iglesia sea arrebatada, aquí en la tierra empezarán los juicios, pero allá en el cielo empezarán las bodas del Cordero, empezará el gran tribunal de Cristo, pero no para juzgarte, no para condenarte, sino para que tú entres y seas recompensado por lo que has hecho aquí en esta tierra para el Señor. Porque déjame decirte algo, mi amigo, tú tienes una tarea. Tú tienes una responsabilidad aquí en esta tierra y tienes que cumplirla porque Él te ha demandado que lo hagas. Mientras tanto, tenemos que trabajar en esta tierra. Mientras Cristo no viene, tenemos que trabajar para el Señor. Aleluya. Para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Porque en el gran trono blanco estarán aquellos que no se levantaron en la primera resurrección, sino se levantarán en la segunda resurrección, directos al gran trono blanco para ser juzgados y ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Amados hermanos, ¿cuál es la primera muerte? ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es en el infierno, porque de ahí nadie te va a sacar. Del infierno nadie te va a sacar. La segunda muerte es el lago de fuego, que es la condenación eterna. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, los cristianos, no morimos, dormimos. Amados hermanos, dormimos, aleluya. Porque si Cristo no viene mientras estamos vivos, de la tumba, amados hermanos, de la tumba vamos a salir. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que están vivos serán arrebatados juntamente con ellos. No es que la tumba, amados hermanos, se va a abrir, aleluya, porque nosotros vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que Dios nos va a dar. Este cuerpo se enferma, este cuerpo muchas veces contrae enfermedades contagiosas, se enferma con cáncer, con otras enfermedades degenerativas, pero el día que seamos arrebatados, Él nos va a dar un cuerpo incorruptible, amados hermanos. Aleluya. En ese entonces la iglesia será arrebatada. Gloria al nombre del Señor, pero no para confusión, sino para heredar, amén, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero en el gran trono blanco, amén, se van a levantar todos aquellos que no se levantaron en la primera resurrección, sino ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Aleluya. Aquí termino, amados hermanos. Muchos hablan del fin del mundo. Muchos hablan del fin de esta tierra. Pero el fin del mundo no va a acontecer sin que antes ocurra el arrebatamiento. Porque el fin del mundo ocurrirá al final del milenio, donde la Biblia dice cielo nuevo y tierra nueva. El sistema de este entonces quedará destruido. El sistema que nos gobierna en este entonces, amados hermanos, va a desaparecer y Dios va a establecer cielo nuevo y tierra nueva al final del milenio, al final de una edad de oro llamado el milenio, donde Jesucristo va a gobernar y va a reinar al mundo entero. Y tú y yo seremos parte de ese gobierno, donde Jesucristo, amados hermanos, nos va a delegar para reinar juntamente con Él. Aleluya. Y ahí donde se cumple el Salmo, donde dice, pedid y os daré por herencia las naciones. Aleluya. Amados hermanos, que Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.
amén, estaremos abordando, amén, más temas con respecto, amén, a estos puntos que es muy importante que la iglesia, amén, estudie. Que Dios le bendiga a todos ustedes, amén, a todos los pastores que nos están viendo, nuestros hermanos en Cristo, amigos también que nos están viendo, que Dios te bendiga. Jesucristo te ama. Shalom, shalom, obrajá, amigos. Hasta luego. Que el Señor les bendiga.